Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a sumar textos con números en una celda en Excel. Bien, yo acá tengo el ejemplo funcionando para que ustedes lo vean y luego vamos a pasar a hacerlo paso a paso. Bien, quiero que observes que acá en cada celda tenemos textos y números, ¿no? Dice ventas, mes de enero y una cantidad, ¿ok? Si nosotros damos dos veces clic en cualquiera de estas celdas que contienen textos y números, miren qué es lo que pasa. Dos veces clic y solamente nos muestra un número. Eso quiere decir que estas celdas tienen el valor de números, pero en formato nos muestra también un texto, ¿no? Es más, si le damos otra vez en cualquier parte, en cualquier celda, un clic, acá en fórmulas, miren, acá en fórmulas también nos muestra solamente numeritos, bien, tal y como estamos observando. De esta manera, nosotros, miren, si cambiamos acá, vamos a poner 10.000, 1, 2, 3, enter, también nos suma con esta cantidad, ¿no? Acá el único truco que vamos a hacer es el formato. Ok, vamos a cambiar su formato, vamos a poner un formato personalizado para poner textos y números en una celda. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren lo que vamos a hacer, yo lo voy a hacer acá al costadito. Bien, vamos a poner cualquier número, por ejemplo voy a poner 10 números enteros, números pequeños para que ustedes se puedan dar cuenta. Bien, ahí lo tenemos. Le voy a centrar, miren, estos son números cualquiera y acá le vamos a poner el formato. Primero un formato, ya sea moneda, formato contabilidad, el formato que ustedes deseen. Bien, pestaña inicio, miren, seleccionamos todas las celdas, nos vamos a la pestaña inicio, un clic acá y más o menos por el centro, en el grupo de número, vamos a elegir un formato. Pueden poner el formato número, formato moneda, formato contabilidad, lo que quieran, ¿ok? Yo voy a poner formato moneda, un clic acá, ya me cambió a la moneda. Acá pueden cambiar a la moneda de su país. Miren acá abajito. Ustedes seleccionen según la moneda que quieran trabajar. Bien, pero yo lo voy a dejar así como está. Ahora viene ya el truco que va a sorprender a cualquier persona que no sepa esto, ¿no? Miren, voy a seleccionar solamente la primera celda. Vamos a hacer el primer ejemplo. Bien, selecciono la primera celda. Le voy a dar clic derecho. Y vamos a ir acá, miren acá, donde dice formato de celdas. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita que estamos observando. Y luego de eso, a la mano izquierda, acá tenemos las categorías. Vamos a ir donde dice personalizada. Un clic en personalizada. Y miren, como ya tiene un formato, formato de moneda, automáticamente acá en tipo, miren, ya me da acá el formato como trabaja Excel internamente, ¿no? Pero nosotros le vamos a agregar acá, entre comillas, vamos a poner una comilla y vamos a poner el texto que queremos que aparezca en esa celda. Se podría decir como fondo, ¿no? Porque no se va como valor, sino como fondo. Yo voy a poner ventas nomás, ¿ok? Ventas, espacio, 2 puntos y cierro comilla, ¿ok? Cierro comilla y acá en muestra, miren cómo me aparece. Ventas, 2 puntos y ya me aparece el número 20 con su formato que le acabamos de aplicar, ¿no? Si quieren un espacio, después de la comilla le dan un espacio con la barra espacio obviamente, ¿no? Ahí lo tenemos, miren, ventas o podemos poner ventas del año 2022, por ejemplo, ¿no? Acá en muestra es como se va a ver, ¿ok? Y acá en tipo, miren, acá en tipo aparece su formato, pero para que no me cambie el formato le pongo entre comillas, miren, le pongo entre comillas el texto que quiero que vaya antes del número, ¿no? Acepto y miren que ya tengo, miren, ya tengo acá ventas del año 2022. Y si nosotros le damos suma, miren, si nosotros sumamos todo esto, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Acá lo tenemos, miren, ya nos está sumando, ¿bien? Para que no hagan uno por uno este procedimiento, ahora vamos a agarrar el resto de celdas. Miren, agarramos el resto de celdas, clic derecho y el mismo procedimiento. Formato de celdas, ¿ok? Formato de celdas. A la mano izquierda, no se olviden que tienen que dar en personalizada. Un clic en personalizada
Y en tipo, al inicio ponemos en las dos comillas y en el centro de las dos comillas ponemos el texto que queremos que vaya. Acá yo voy a poner ventas nada más. Espacio, 2 puntos, y puedo dar un espacio también dentro de las comillas para que se separe del número, ¿no? Y simplemente aceptar. Quiero que observen que ahora hay dos textos diferentes, ¿no? Miren, el primero que dice ventas del año 2022 y el segundo solamente dice ventas. De esta manera, si yo cambio, por ejemplo, acá pongo 100, enter, igualmente me va a sumar acá abajo, ¿no? Y con este formato, obviamente puedes sorprender a cualquier persona que no conozca cómo hacer este pequeño truco, ¿no? Yo me voy a quedar hasta acá. Si gustas, puedes descargar este ejemplo, voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y conmigo será hasta este punto, ¿no? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.